¿Podría comer algo? Sí, en un minuto van a estar. Día 1. Shelly, junto a sus 2 hijas y su nuevo novio Roger, disfrutan de una tarde en el desierto de Arizona. Mis hijas han crecido al aire libre. Tiffany asistía a la escuela y Micaela recién comenzaba el jardín de infantes. ¿Dónde aprendiste eso? Es un viaje súper especial. El novio de Shelly, Roger, acaba de mudarse y quiere asegurarse de que todo funcione bien. Lo que ayudó a la relación fue que a las niñas les agradaba mucho Roger. Siempre fue muy amable conmigo. Toma una servilleta. Tiffany, a sus 9 años, siempre estaba buscando una figura paterna. ¿Están listas? Pensamos que debíamos intentar que esto funcione, porque a las niñas les agrada y pareces un buen padre. Ahí tienes. Necesito más. Vaya, está bien, eso es. Mis hijas son mi vida y siempre lo han sido. Y haría cualquier cosa por ellas. Está bueno salir un rato al desierto. Y queda lo bastante cerca como para comprar un par de paquetes de salchichas, unos panes y listo. ¿Ya está? La familia ha conducido unos 60 kilómetros. Bien. Es un terreno nuevo para Roger. Pero Shelly conoce este lugar desde niña. Al venir de una familia que no tenía mucho dinero, la forma en que nos entreteníamos era saliendo de paseo al desierto. El desierto de Arizona abarca 190.000 kilómetros cuadrados de zona salvaje. Es uno de los ambientes más duros del mundo. Pero para Shelly y las niñas, es el lugar perfecto para hacer una de sus actividades favoritas. Cada vez que salgo la paso bien. Siempre es divertido. Shelly quiere ver cómo se adapta a su nuevo novio. Roger era el típico que trabaja en una oficina, con aire acondicionado. Y si había que hacer algo en su casa, llamaba a alguien para que lo hiciera. Tira. Es mi primer intento. Estábamos disfrutando. Todo iba genial. Todo iba bien, pero a las 4, Shelly quiere asegurarse de volver antes de que oscurezca. Por la noche, el desierto se vuelve un lugar siniestro. No sabes con quién te puedes cruzar. Hay mucho tráfico ilegal. A Shelly le preocupan los peligros cerca de la frontera. Pandillas armadas recorren la zona y no dudan en amenazar. Tratarán de sacarte del camino o chocarán contra ti. Pero los peligros de la noche no están en su mente durante el viaje de 1 hora a casa. Y las niñas hablan y nosotros nos divertimos. Shelly ha hecho ese viaje varias veces. Shelly conocía ese desierto mejor que la mayoría de las personas que conozco. Por otro lado, soy de Nueva Jersey. El picnic de hoy fue en un nuevo lugar. Aunque Shelly lo conoce bien, a media hora de iniciar el viaje, el paisaje parece desconocido. Puedo notar, por el crecimiento de las malezas, que este no es un camino muy transitado. Y recuerdo que este camino debería estar muy transitado. A pesar de que pierde la orientación, Shelly espera retomar el camino. Y pensé, sigamos por este camino, a ver si lleva a una carretera principal que conozca. Pero el camino empeora y parece que se alejan cada vez más del camino principal. Avanzamos hasta que llegamos a un lecho de río seco. Voy a mirar. Sí. Y los bordes eran bastante empinados. No creo que lo logremos. En una camioneta con tracción en 2 ruedas, solo las traseras empujan. Y dije, yo conduzco, puedo pasarlo. Salimos de aquí rápido. Esperando poder salvar el día, Roger toma el control.
El parachoques quedó atascado en la parte inferior, dejando las ruedas traseras girando en el aire. La camioneta no está equipada para este tipo de terreno y ahora está atrapada en la arena. Niñas, salgan. ¿Qué sucede? Roger tiene un plan para sacarlos del problema. Pongamos palos y piedras bajo la rueda para que traccione y salir de aquí. No tenía claro qué ocurría, pero pensé que podrían resolverlo. Tratamos de poner más piedras bajo las ruedas, porque estaban muy levantadas del suelo por cómo estaba inclinada la camioneta. Claro que no teníamos palas, solo íbamos a disparar. No, 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 detente, detente. Está echando humo, se va a incendiar. Nada funcionaba. No lográbamos darle peso suficiente sobre las ruedas. Está bien. Llamo por ayuda. El celular que teníamos no tenía batería. Y no había cargador. Tendría que haberme mantenido firme con mi decisión, insistir que teníamos que dar la vuelta y que ni siquiera lo íbamos a intentar. Me regañaron más en esa primera hora que a muchos recién casados en todo un año. Lo siento. Ese día teníamos provisiones suficientes para un día. Con el vehículo atascado y sin manera de contactar a nadie, Roger sabe que solo hay una opción. Tendremos que pasar la noche. Shelly sabe cuán grave se ha vuelto la situación. Desde el momento en que el sol se pone hasta que vuelve a salir, es muy peligroso. Solo tenía una cosa en mente, y era sacar a mis niñas de ese desierto. No recuerdo que alguien se haya dormido esa noche. Armados con la escopeta de tiro al plato, Shelly y Roger vigilan toda la noche por miedo a las pandillas de la frontera. Esa gente no tiene ningún respeto por la vida humana. Y no les importa quién seas. Solo le pedía a Dios que las niñas estuvieran bien y que no les pasara nada grave. Día 2. Aliviados al ver la mañana sin incidentes, comienzan el día con energía. Nos sentíamos motivados. Nos dio fuerzas para pensar que podíamos hacerlo. Tú puedes. Teníamos la esperanza de que, una vez que amaneciera, podríamos ver con más claridad la situación en la que nos encontrábamos. Con la camioneta atascada, Roger sabe que tiene que ingeniárselas para llevar a su familia a un lugar seguro. ¿Por qué no vas a jugar un rato con Tiffany? Mi cabeza empezó a decirme, Roger, más te vale que se te ocurra algo. Antes pasamos una camioneta que tal vez tenga un gato. Pasamos una camioneta a la que le habían sacado las ruedas. Así que decidimos intentar llegar a esa camioneta, ver si tenía un gato, y luego seguir adelante. Va a ser una caminata de 6 kilómetros hasta la camioneta y solo tienen 2 botellas de agua y el calor puede deshidratarlos. Lo correcto sería quedarse en el vehículo, al menos tiene aire acondicionado. Pero si nos quedamos ahí, podríamos pasar días esperando en un camino que nadie recorre. Aún a las 7 de la mañana, el sol los está agotando. Sabíamos que iba a hacer mucho calor. No es el tipo de calor al que está acostumbrada la gente civilizada. No estamos hablando de 29 o 32 grados, sino entre 46 y 48 grados.
es más difícil para las niñas. Al tener menos peso corporal se deshidratan más rápido. Por favor, mamá, quiero un poco de agua. Oh, cariño, está bien. Cada 6 metros, todos están bebiendo agua. Y veo que apenas queda una pequeña botella deportiva de agua. Toma con calma, Tiff. Tenemos que hacerla durar. Tiffany ya estaba agotada, así que le dije, tenemos que ir hasta la camioneta a buscar el gato hidráulico para poder irnos de aquí. Estamos por llegar. La combinación del calor extremo y tener que parar por las niñas hace que les tome 5 horas caminar los 6 kilómetros hasta la camioneta. Bien, aprovechen para descansar un rato, mientras Roger busca la herramienta. Empezamos a revisar, buscando por todos lados, pensando que tenía que haber un gato por alguna parte. ¡Maldita sea! ¿Hay algo? No. Cuando vimos que no había un gato, creo que todos estábamos como... ¿Y ahora qué hacemos? Roger, Shelly y las 2 niñas están en serios problemas. ¿Cuánta agua tenemos? Tenía muy poca agua en la botella. Casi sin agua, Roger sabe que si quiere sacar a su nueva familia del problema, tendrá que tomar medidas drásticas. Quédate con las niñas. Iré a buscar ayuda. Les dije que se quedaran a la sombra y que confiaran en que iba a volver, porque sabía que al ir solo podía avanzar mucho más rápido. Fue la decisión correcta. Voy a buscar ayuda y... Irse fue difícil, pero estaban a kilómetros de la civilización y temía que las niñas no resistieran. Las quiero mucho. Probablemente fue lo más difícil que me tocó hacer en toda mi vida. Regresaré antes de que lo noten. Todas me dieron un beso al partir y salí trotando despacio. Se sentía culpable. Cuando empezó a alejarse de nosotras, estaba casi corriendo. Y yo pensaba, no puedes hacer eso con este calor. La única esperanza de Roger es hallar una carretera principal, aunque no sabe a dónde se dirige, y tras media hora, los 48 grados de calor empiezan a afectarlo. Al principio no era tan grave, hasta que te dabas cuenta de que era mejor no respirar por la boca, porque con cada bocanada de ese aire caliente perdías aún más humedad. Roger ha seguido el único camino en la inmensidad del desierto. Ahora, al llegar a un cruce, debe decidir por dónde seguir. Uno para salir. El otro lo adentra más en el desierto. Pienso que no hay muchas huellas de neumáticos. Este no es el camino de salida. Roger elige el camino con más huellas, ya que Shelly y las niñas dependen de él. Solo puede rezar de que sea la decisión correcta. Mientras esperan a Roger, Shelly teme que no puedan sobrevivir. Vámonos, mamá. Quiero irme a casa. Ya estábamos muy débiles, sin agua, sin esperanza y casi en una situación desesperada. Pusieron toda su esperanza en Roger, pero a 5 kilómetros de camino ya está desorientado. Roger también muestra signos de deshidratación avanzada.
La falta de agua impide que el cerebro reciba señales vitales y provoca alucinaciones, y su cuerpo comienza a rendirse. Llega un momento cuando estás en peligro de verdad que el cuerpo deja de sudar. Supongo que ya no queda humedad en tu cuerpo para salir por los poros. Por difícil que sea, pensar en Shelly y las niñas lo impulsa a seguir. Piensas en tu familia y no puedes rendirte. Por fin, la determinación de Roger parece haber dado frutos. Vi un vehículo venir directo hacia mí. Sabía que a esa hora del día no podía ser un traficante de personas. Eso lo tenía claro. Pensé que todo iba a estar bien. Roger cree que encontró ayuda para salvar a su familia. ¡Gracias a Dios! Tengo sed. Mis chicas necesitan ayuda, por favor. No podía hablar con la boca seca y decía, necesito ayuda. Por favor. Por favor, agua. Agua. ¿Qué fue eso, amigo? Las chicas. Creo que tenemos a un verdadero No, legal. no. No es así, amigo. No. Tengo muchísima sed. Mucha sed. ¿Sediento? Sí. ¿Quieres una bebida? Por favor. Aquí vamos. ¡Nos vemos luego, amigo! El aspecto de Roger ha cambiado de tal manera que lo confunden con un ilegal. La sensación más desesperante que alguien puede llegar a sentir en toda su vida. No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? Sabía que Shelly y las niñas estaban agotadas. Con el tercer día en marcha, las posibilidades de que las niñas sobrevivan se reducen a cada paso. No paraba de preguntarme si Roger había sobrevivido. ¿Sigo caminando o ya no tiene sentido? Mamá, no puedo avanzar más. Luego de 2 días sin agua, la deshidratación afecta gravemente los frágiles cuerpos de las niñas. Por favor, mamá, ya no más. Solo dispárame. Ya no quería vivir porque era demasiado doloroso. Cariño. Cuando lo dijo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Vamos, mi cielo. Lo haremos juntas, avanzando paso a paso. ¿De acuerdo, cariño? Nos motivaba a seguir. Lo único que pensaba era que debía seguir adelante. No podía perder a mis hijas. Las traje al mundo y no podía rendirme. A Roger le tomó 2 días recorrer 21 kilómetros bajo el calor sofocante. Ahora está perdiendo su propia batalla por sobrevivir. En ese punto ya estaba agotado, sobre todo mentalmente. Ya no sentía nada, el dolor desapareció. Solo quedaba calor y entumecimiento. Justo cuando Roger se da por vencido, vuelve a ver algo en el horizonte. La camioneta vino por el mismo camino que el anterior, directo hacia mí.
¿Roger? Me reconoció porque de inmediato me llamó por mi nombre. Contra todo pronóstico, el conductor conoce a Roger. Entonces supe que era uno de mis clientes del trabajo. Fue muy genial. Y muy emotivo. Roger está a salvo, pero a unos kilómetros de distancia. Las niñas ya no pueden seguir. Sin nada de sombra, Shelly entierra a sus hijas en la arena para refrescarlas. Llegué arrastrándome hacia ella. Ya no tenía fuerzas y empecé a echarle tierra, pero no lograba cubrirla del todo. Lloraba por ayuda y yo no podía hacer nada. Es su último esfuerzo por cuidarlas del calor, aunque en el fondo Shelly sabe que ya es demasiado tarde. Entre los gritos de ayuda y además, y desear estar muerta, es algo que nunca olvidarás. Cuando llegan los rescatistas, Roger solo puede pensar en una cosa. Señor. Las chicas, las niñas y su madre. Él me dijo que me llevarían al hospital y yo le respondí, al diablo el hospital. Voy a buscar a mi familia. Siguen afuera. Tenemos que ¿Qué salvarlas. chicas, señor? Las chicas. Sé dónde están. Tenemos que encontrarlas. ¿Puedes ir más rápido? Recorren la zona durante horas, pero no encuentran señales de Shelly y las niñas. En ese momento, pensé que sus probabilidades eran de un 50% en el mejor de los casos. De repente, se escucha el motor de un auto. ¿Oíste eso? Comencé a arrastrarme apoyando las manos y las rodillas. ¡Por favor, por favor, por favor! Tenía la boca muy seca. Estaba deshidratada, débil y gritaba con todas mis fuerzas. ¡Regresa, por favor! ¡Aquí! Bueno, siguieron avanzando. Nunca miraron el retrovisor. Estaba tan deshidratada que apenas podía moverme. No logré cubrirme, solo quedé acostada en la tierra. Seguro están buscándonos y van a volver. Solo tenemos que mantenernos firmes. Y todo quedó en silencio. Es como si la campana hubiera sonado. Hoy es tu último día. Roger está perdiendo la fe en encontrarlas. Debe ser por aquí. Ya no sabía qué pensar. Si iba a ser una situación de rescate, entonces recé con todas mis fuerzas para que no se convirtiera en una recuperación. ¡Podrían ser ellas! El humo de la fogata le da a Roger la esperanza de que las chicas estén vivas. Aquí. Esas son huellas. Las reconozco. Estaba clarísimo que eran de las niñas, porque Tiffany y Micaela usaban unas sandalias con dibujos de círculos en la suela. Ahora estoy esperanzado. Se movilizó un equipo de rescate, pero el tiempo casi se agota. Shelly solo puede mirar cómo mueren sus hijas.
Y verlas ahí, deshidratarse, son recuerdos e imágenes que jamás olvidaré. Cuando ya no tiene ninguna esperanza, oye un vehículo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era el guardabosques. ¡Aquí, ayuda! Estábamos en el límite entre la vida y la muerte, cuando finalmente llegó la ayuda que necesitábamos. Era como si todo el peso del mundo se levantara y se fuera de tus hombros. No tenía que luchar más. Mis hijas. Mis hijas. Pero la situación aún no termina. ¿Micaela? ¿Micaela? Me asustó mucho. Mamá. 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 No tenía fuerzas, pero aún así subí corriendo a la colina. Mamá, no se está moviendo. Pensé, vaya, en medio de todo esto, tratando de encontrar a alguien que nos ayudara, ella se había ido. Pasas de estar tan emocionada a sentir que no lo lograste a tiempo. Intentaban despertarla. No había forma de que reaccionara. El trauma fue demasiado para la pequeña Micaela y sus riñones dejaron de funcionar. No es algo que quieras que tus hijas atraviesen y menos ser el motivo. Invitaron al capellán a orar con nosotros y en ese momento pensaba, la única vez que supe que un capellán viene al hospital es cuando alguien está por fallecer. No quería perder a mi hermana. Es muy importante para mí. Desperté, miré mi brazo y tenía una vía intravenosa. Y recuerdo voltear a un costado y ver a mi mamá. Estaba feliz de que estuvieran vivos. Dicen que una persona solo puede aguantar 8 horas en ese desierto sin agua. Nosotros aguantamos mucho más que eso. Mucho de eso proviene de mi amor por ellas y la pura voluntad de sobrevivir. Micaela salió del hospital una semana después y se recuperó por completo. Roger y Shelley se casaron un año más tarde y siguen juntos. El capitán Steve Conway y la tripulación del Cynthia Woods se están preparando para zarpar en una épica regata. ¿Dónde va la comida? Abajo. Steve es un marinero experimentado. Fue comandante de la Guardia Costera durante 21 años y tiene un amor inmenso por el océano. Ross, sí. ¿Conectaste el cable? Sí, está hecho.
Cuando estás cerca del océano, te enamoras del mar o pierdes el amor por él. No puedo explicar por qué sucede, pero para los que salimos a navegar es simplemente afinidad, una sensación única. ¿Dónde va la ropa? En los camarotes. El equipo de Steve es un grupo de estudiantes de la Universidad Texas A&M. Asegúralo. Confiaba en el barco y la tripulación, jóvenes con años de experiencia. Parecía que iba a ser una regata estupenda. Hey, Steve. Hola. ¿Es todo? Sí, todo listo. Su mano derecha a bordo es un joven marinero que conoce hace 3 años, Travis Wright, de 22 años. Llevaba 3 años navegando con Steve, un excelente marinero. Él tenía mucha experiencia y estaba a cargo del barco y la tripulación. Mientras Steve despide a su esposa, es consciente de la responsabilidad que tiene con sus tripulantes. Travis, ¿puedes manejar la línea de popa? Fui designado capitán del barco y el capitán es el responsable de todo. No es algo que se toma a la ligera, no puedes alejarte de ello. Por más de 3 meses el equipo se ha entrenado para la regata de 1,013 kilómetros. Desde Galveston, Texas, a Veracruz, México. Ya casi se abre. Es difícil resistirse a la sensación del viento y el barco moviéndose en las olas. Van a 9 kilómetros del puerto y el oficial de seguridad náutica Roger Stone va atento a la regata. ¿Cómo vamos, Roger? 20 segundos. 20 segundos, caballeros. Roger era un marinero y competidor muy experimentado, un gran entrenador. Era excelente explicando a los jóvenes qué hacer y cómo hacerlo. Llegando a la partida. ¡Prepárense! 10 segundos, chicos. 4, 3, 2. Aquí vamos. Muy bien. Pronto se alejan de los otros barcos y van hacia las altas mareas del Golfo de México. Manténlo a 180 grados al sur. Steve Guy es el marinero menos experimentado a bordo y disfruta esta oportunidad en una gran regata. Travis estaba sentado junto a mí, guiándome. ¿Vas bien? Me sentía muy bien. Estaba timoneando el barco y sentía mucho poder al saber que estaba navegando en el océano abierto, haciendo lo que amo hacer. ¿Lo disfrutas? ¿O sí? Todos estaban listos para zarpar, pero se notaba ese ánimo competitivo de querer hacerlo bien. Aquí vemos la velocidad. Ajusten la vela e iremos más rápido. Bien. Cuando la regata comienza, la tripulación está de buen ánimo y emocionada por el desafío. ¿Vas bien? Por más de 6 horas, el Cynthia Woods avanza de maravilla. Todo iba genial, el sol se puso y la luna salió. Tras 2 horas de guardia ni me había mojado. La primera ola no me había salpicado. Era increíble pasar tanto tiempo sin mojarme. Asombroso. Joe, ¿quieres ajustar el elevador de tope? Bien. Al atardecer, 2 de los jóvenes tripulantes preparan las velas para la regata. Ross, despiértalos. Está bien. Bajo cubierta, Travis, Roger y Steve Guy intentan dormir antes de la guardia nocturna.
Aún no debía salir a cubierta, pero decidí levantarme, preparar algo de comer y charlar con los chicos arriba. Ahí todo comenzó a ir mal. Encontrar agua dentro de la cabina no es raro, pero Travis sospecha que algo anda muy mal. Abrí la cubierta del piso y comenzó a entrar a raudales. ¡Roger! ¡Roger! ¡Hay agua! ¡Quítala! ¡Steve! ¿Qué pasa? ¡Entra agua! ¡Apaga el motor! Están en problemas. El casco del barco tiene una gran fuga. A causa de un incidente anterior, la quilla del barco tiene una grieta en el montaje. ¡Joe! ¡Baje las velas! Bien. El capitán Steve sabe que están en graves problemas y deben bajar las velas. Pero antes de que puedan hacerlo, la quilla de la embarcación se desprendió por completo y el barco se tumbó en el agua. El barco se tumbó en el agua, de forma horizontal. De repente las luces se apagaron. El motor también. ¿Qué pasó? No lo sé. en la cubierta el capitán Steve se aferra al barco volcado. Estaba colgando debajo del barco en el agua, pensando que era hora de salir. ¡El barco se hunde! ¡Todos afuera! ¡Desengánchense! ¡Vamos! En solo unos segundos el barco se volcó por completo. ¡Naden! Steve y dos tripulantes logran escapar del barco. ¡Por Dios! ¡Dios mío! ¿Vieron a alguien? No. Pero Roger, Travis y Steve Guy están atrapados adentro. Y el agua está entrando. ¡No moriré aquí! Comencé a gritar, no me voy a morir aquí, no será aquí. Deben encontrar la forma de salir a la superficie o serán arrastrados al fondo del océano. Sientes que estás jodido. No hay forma de salir de eso. El nivel del agua sube rápido. A menos que logren salir a tiempo, están a pocos segundos de hundirse con el barco. ¡Debemos salir! ¡Por la escotilla! La única ruta de escape es la escotilla que está debajo del agua que ingresa. ¿Bromeas? ¡Es la única manera! Pensaba, ¿cómo iba a salir nadando? Ni siquiera un nadador olímpico podría atravesar tanta agua que entraba. Lo intentaré. ¡No puedo! No podía siquiera ir contra el flujo. Esperaba abrir la escotilla a la fuerza, pero al intentarlo, me llevó de vuelta arriba. ¡Roger! ¡Roger! ¡Travis! ¿Qué haremos? Steve Conway no puede hacer más que esperar a que sus hombres salgan. No sabía qué pasaba abajo y me preocupaba que Roger, Steve Guy y Travis no pudieran salir.
Debemos salir. ¿Cómo? Estaba aterrorizado. No puedo imaginar cómo me veía. Respira profundo y ve. Te ayudaré. Puedes hacerlo. Bajé de nuevo y Roger me empujó de las piernas. ¡Travis! ¡Travis! ¡Por aquí! ¡Travis! ¡Nada! ¡Nada hacia aquí! ¡Por aquí! ¡Te tengo! ¿Estás bien? ¡Tranquilo! ¿Viste a Steve? ¡Vienen detrás! Vas tú. ¿Y tú? Te sigo. Hazlo ahora. ¡Steve, por aquí! ¡Steve, por aquí! ¡Nada hacia aquí! ¡Ayudémoslo! ¿Lo tienes? ¡Te tengo! ¡Tranquilo, aguanta! ¡Te tenemos! 5 de los 6 tripulantes lograron salir, pero falta un hombre. Esperan. Roger Stone no aparece. Nadie había visto a Roger salir. No sabíamos si seguía en el barco o si estaba flotando en otra dirección. ¿Lo buscamos? ¿Qué piensas, Steve? ¡No! No podía dejar que nadie vuelva al barco con las líneas de vida sueltas. Nadie podía bucear para entrar ahí y volver. Incluso si entraba al barco buceando sin luz, era difícil encontrarlo porque hay demasiados recovecos en ese lugar y debía hacerlo con una sola bocanada de aire. ¡Tiene experiencia! ¡Seguro salió del barco! El equipo debe centrarse en sobrevivir. Steve Guy escapó del barco sin chalecos salvavidas. ¡Travis, ve hacia el bote! ¡Buscaré el aro! El capitán Steve envía a la tripulación a conseguir el aro de flotación de emergencia. Ven conmigo. Muy bien. Era crucial. Steve no tenía chalecos salvavidas y con el aro tendría algo con lo que flotar. Tienen poco tiempo para agarrarlo antes de que el barco se hunda, pero está enredado entre cuerdas. Es difícil liberar el aro con los chalecos salvavidas puestos. ¡Vamos! ¡Iré sin chaleco! ¡Bien! ¡No se quiten los chalecos! ¡Hagan lo que puedan, pero manténganlos puestos! ¡Bien! La corriente arrastra al capitán Steve y al estudiante. Sabe que debe actuar de inmediato. En esos momentos procuras hacer dos cosas: quedarte cerca del barco y quedarse juntos. Steve y yo no pudimos nadar de regreso al barco. Era mejor que nos quedáramos juntos. No estaba seguro de que mi chaleco nos aguantara a los dos. ¡Chicos, regresen! Steve les ordena que dejen el aro salvavidas. Steve no tiene chaleco. Mantengámonos juntos aquí. Vengan aquí. Átense entre sí.
La mejor opción para Steve es atarse entre sí, para que nadie se aleje en el vasto océano. ¡Agárralo! Intentábamos asegurarnos de que Steve Guy no se soltara. Si sucedía, sentiríamos un tirón. Nos agarramos fuerte para conservar el calor, aunque era la posición más incómoda posible para 5 personas. Mientras el barco se hunde frente a ellos, rezan por un rescate. Pero en la oscuridad de la noche mar adentro, nadie sabe que están desaparecidos. Tienes razón, es inútil. Su esperanza de ser rescatados se ha desvanecido. Con la segunda noche acercándose rápidamente, temen que la muerte los lleve, uno por uno. Era tarde, seguro todos pensábamos lo mismo. Aún no nos han visto y no estamos bien. Alguno de nosotros podría morir pronto. Vamos, chicos. Joe, ven aquí. Travis, ven aquí. Vamos juntos aquí. Eso es bien. Vamos. Nos mantendremos unidos. Un día entero sin protección contra el sol abrasador ha llevado a la tripulación al límite. La parte baja de mi estómago, mis brazos, mis piernas y mi cara estaban quemadas. Quería que la quemadura pasara. ...6 p.m. A medida que el sol se pone, la temperatura baja y la lucha por mantenerse fresco se convierte en una batalla por mantener el calor. Llegaba el punto en que todos estábamos muy cansados. Creo que me desmayaba por unos segundos. Estoy bien. Manténganse calientes. Estamos bien. Con la luz desvaneciéndose, los helicópteros de rescate comienzan a desaparecer en el horizonte y el capitán Steve suelta una bomba. Puede que no veamos otro helicóptero hasta mañana por la mañana. ¿Bromeas? No sobreviviremos. Me aterraba que los jóvenes murieran y cómo afectaría a sus familias. Sentía que sería mi culpa. Era inimaginable. Déjenme contarles sobre un caso de estudio que leí. Un barco pesquero se volteó. Y un futbolista muy en forma de 22 años murió. Pero una abuela de 68 años sobrevivió. No puedo. Luego entrevistaron a la abuela. Estaban sorprendidos de que alguien en tan buena forma muera, así que le preguntaron cómo sobrevivió. Y ella les dijo que no pensaba en rendirse. No iba a morir.
Tienes que tener voluntad de vivir. La voluntad de sobrevivir es lo más crucial para que podamos lograrlo. Nunca debemos rendirnos. ¿Está bien? No rendirse nunca fue la clave. Está bien. Pero la voluntad de vivir no era suficiente para proteger a la tripulación de la hipotermia severa. Cuando tu temperatura central empieza a bajar y cae por debajo de los 35 grados, hasta alrededor de los 32, mueres. Simplemente te quedas dormido y no despiertas. Joe empezó a perder la conciencia, se quedó dormido. Comenzó a inclinarse y agarrar la cara de Ross. Joe, ¿qué haces? Lo siento. Ross, el más pequeño del grupo, está comenzando a perder la conciencia. Ross estaba en la peor situación porque el resto de nosotros éramos corpulentos. No tenía grasa corporal, no tenía aislamiento como nosotros. Se notaba que le afectaba más porque ya no hablaba. El capitán Steve hizo todo lo posible para mantener a su tripulación con vida, pero luego de 20 horas en el mar, también comienza a desvanecerse. Habíamos estado en el agua tanto como Steve. Los más corpulentos podrían durar unas horas más, pero si él se iba, nosotros también. Los 5 marineros llevan más de un día en el océano. Han hecho todo lo que pueden para resistir, pero están perdiendo la batalla para sobrevivir. En la noche es desalentador. Estás solo en el inmenso océano. Me sentí pequeño e insignificante, como un grano de arena en el mundo. Sufrieron una exposición aguda al sol, deshidratación extrema, hipotermia. Y ahora están cerca de la muerte. Nadie decía que íbamos a morir ahí, que no nos encontrarían. No lo habían vocalizado, pero todos estábamos pensándolo seguramente. Steve Conway ha hecho todo lo posible por mantener a su tripulación con vida, pero ahora él sabe que sin señales de rescate, su intento de sobrevivir ha fallado. Me preocupaba cómo afectaría a mi esposa. Llevábamos 30 años casados y éramos muy buenos amigos. Vimos a otros perder a sus parejas y es muy difícil. Flotando en el agua, me di cuenta de que no tenía miedo de morir. Fluctuando entre la conciencia e inconsciencia, los 5 marineros esperan la inminente muerte. Y de golpe la oscuridad se convierte en la visión con la que han estado soñando. Todas las luces del helicóptero se encendieron. La búsqueda de rescate no había sido abandonada por la noche. La guardia costera rastreó las corrientes, lo que los llevó a la tripulación desaparecida.
Todos gritamos, vamos a casa. Me di cuenta de que se había terminado. Íbamos a salir con vida. Fueron llevados en helicóptero al hospital y todos se recuperaron por completo. Pero cuando la guardia costera finalmente recuperó el hundido Cynthia Woods, encontraron el cuerpo de Roger Stone. Nada de lo que digamos o hagamos puede honrar más a Roger que sus acciones del 6 de junio de 2008, cuando orientó a esos dos estudiantes y los sacó fuera del barco a través del agua que fluía, arriesgando su propia vida. No se debe hablar de esto sin reconocer el sacrificio de Roger, de su esposa y 2 hijos. No lo habría logrado sin Roger. Roger está en mis pensamientos, lo que me recuerda que debo aprovechar mi vida al máximo, porque es breve y estamos solos allá afuera. Lo que hice diferente cuando regresé fue disfrutar más de las cosas, no de las cosas grandes, sino de lo pequeño. En Navidad sostuve a mi nieto muchas veces y pensé en lo maravilloso que era. Lo abrazo y tengo a mi alrededor a mis hijas y mi esposa. La vida es maravillosa, hay que saborearla. Eso es lo que hago diferente.